respuestas que ustedes dan durante el examen. ¿Okay? Lo hice así pues, justamente para preservar el derecho del alumno, sobre todo el anonimato, ¿no? Pero lo voy a llevar a consenso a nivel de grupo para que ustedes vean lo que ustedes responden en preguntas de análisis. Los constituyentes de la barrera de la hendidura de filtración, las células epiteliales viscerales, enzimas de la membrana, que son enzimas de la membrana no sé, y los povocitos. ¿Okay? Enzimas de membrana no, creo que se dijo que habían proteínas de membrana, entre ellos la precaderina, la nefrina, y habían proteínas de anclaje como el complejo alfa 3 beta 1 integrina, que en cierto modo era esa la respuesta, ¿no? O sea, colocar podocitos con sus pedicelos, ¿sí? La membrana basal, porque justamente allí es donde el podocito descansa o se pliega o se adhiere a través de la proteína de anclaje, y entre esos pedicelos había una proteína que era la nefrina y la precaderina, que era justamente la que le permitían hacerle permeoselectividad a ese mismo. Bien, este es el otro caso clínico, ¿no? De un paciente que tenía 62% de hematuria o 62% de dimorfismo, ¿sí? Y el otro 38% era de configuración normal. Esto es una hematuria inespecífica, ¿sí? Por ejemplo, aquí me presenta, el paciente presenta hematuria glomerular en relación con los leucocitos es normal, presenta 5 por campo. Este paciente posiblemente leucocituria, o sea, ya una respuesta completamente distorsionada, digamos que no tiene sentido, ¿no? En este caso, ¿qué era lo que tenían que plantear? Que es una hematuria inespecífica que puede ser de origen glomerular o puede ser de origen no glomerular. ¿Por qué? Porque está dentro del rango que se comprende entre 40 y 80, que se dio en clase, que era una hematuria que podía ser glomerular conforme. ¿Okay? Aquellos que colocaron que era urológica, bueno, se le colocó la mitad. Aquellos que colocaron glomerular también se le coloca la mitad, pero hasta allí. ¿Okay? En la parte si usted me coloca eso sí, bien, pero cuando tú mezclas leucocitos, que leucocituria, que probablemente ya por supuesto estás completamente enlodando tu respuesta, ahumando o digamos que ensombreciendo tu respuesta, no tiene sentido. Igualmente menciona los constituyentes de la hendidura de filtración glomerular, células epiteliales viscerales, podocitos y enzimas de membrana. Se vuelve a repetir la misma pregunta en la tercera diapositiva. No sé de dónde salió enzimas de membrana, ¿sí? La misma pregunta, los constituyentes de la hendidura de filtración es el espacio entre los pedicelos del podocito. No, se dijo bien claro qué era lo que es, ¿sí? Podocitos, membrana basal y los pedicelos junto con sus proteínas. Eso son las constituyentes de la hendidura de filtración. ¿Qué es el espacio entre los pedicelos de los podocitos? Bueno, ahí es donde se localiza. ¿Okay? Acá en este caso, bueno, colocan hematuria no glomerular. Creo que todos recibieron el comentario de más o menos por qué la respuesta estaba siendo evaluada de esa forma. Donde es una hematuria inespecífica. En este caso también enfermedad renal, nefropatía diabética. No hemos dado diabetes para que ustedes digan que su paciente tiene nefropatía diabética. Claro, es un paciente diabético. Pero para que usted hable de nefropatía diabética, tiene que tener un tiempo en evolución. Tiene que tener una proteinuria cuantificada en evolución. Y por supuesto tienen que tener deterioro del filtrado glomerular. No se sabe si ese paciente tiene eso. Y creo que la clase que se dio fue justamente la evaluación de los cilindros granulosos, cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, que era lo que significaba cada uno de ellos. Y aquí simplemente usted lo que tenía que colocar era la presencia de cilindros granulosos en enfermedad renal crónica. Algunos llegaron hasta enfermedad renal. ¿Qué tipo de enfermedad renal? Hay aguda y crónica. ¿Okay? Entonces, justamente los traigo a cotación para que cuando ustedes vayan a responder
Fíjense que uno no está buscando una respuesta larga, extendida, entre otros, no, sino una respuesta corta y concisa. ¿Por qué? Porque sé que el examen es de 50 minutos y no pretendo que ustedes me analicen lo que tienen que analizar allí y hacerme una síntesis de 2 o 3 párrafos, porque simplemente una línea, algo breve, conciso. Colocan enfermedad renal, nefropatía diabética por la presencia de cilindros granulosos. Bueno, más o menos, tienen la mitad. Okay. Este es el mismo caso, debido a que el examen elemental y microscópico de orina se encuentra en hematía excrenado, significa que la lesión puede estar en el parénquima renal. El parénquima renal es un universo, ¿cierto? El parénquima renal le comprende usted corteza, le comprende usted médula. En la corteza se localizan principalmente los glomérulos, en la médula principalmente la túbula, la parte tubular, y también existe intersticio medular o intersticio. Eso es grandísimo para que ustedes me coloquen ese tipo de parénquima renal. Es prácticamente como decir el riñón o la parte filtrante del riñón. La otra, este fue peor. El paciente presenta cilindros granulosos de 3 a 4 por campo. Bueno, se diagnosticó una pielonefritis. ¿De dónde salió una pielonefritis? No sé. Primero, porque no hemos visto infección del tracto urinario. Y segundo, porque ¿de dónde salió la pielonefritis? Hay bacterias, hay nitritos, hay dolor lumbar, hay fiebre, hay deterioro del estado general. No lo hay, no se describe en el caso. Usted no puede decir que su paciente tiene una pielonefritis. Y así sucesivamente fue pasando la corrección del examen. Y bueno, llega un momento que uno lo que se quiere es... Ok, la presencia de cilindros granulosos de 3 a 4 por campo indica una posible enfermedad, dado sus antecedentes, enfermedad renal, dado a sus antecedentes patológicos. Esta enfermedad renal puede estar desencadenada por la nefropatía diabética. ¿Cuál enfermedad renal? Enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, ¿cuál? Sin embargo, bueno, calificado con la mitad. Igualmente acá, dado que la hematuria presenta hematíes con alteración de su forma en un 80%, ¿sí? Esto es indicativo de que la enfermedad renal es de origen glomerular. Además existe leucocitosis. ¿Okay? Como le digo, creo que esta respuesta, si el alumno que se identifique con esta respuesta, viéndola bien, está bien contestada, ¿okay? Y tiene un 0,125, el alumno que, vuelvo y repito porque no lo fijé, el alumno que se identifique con esta respuesta, ¿okay? Está completo. Le agradezco por favor que me dé el acordatorio para revisar y corregir, ¿sí? Acá la presencia de cilindros granulosos orienta a pensar en enfermedad renal. ¿Cuál enfermedad renal? Que en este caso, según por el antecedente del paciente y la glucosuria, podemos pensar en una nefropatía diabética. No hemos dado nefropatía diabética, pero que ustedes se pongan a dar nefropatía diabética o una glomerulonefritis para que ustedes digan, tiene una glomerulonefritis membranosa. Síndrome nefrótico, vi por allí también. Bien, en este caso, esta es una buena respuesta. La traje, por ejemplo, la membrana del diafragma, hendidura de filtración, es el espacio entre dos pocitos o entre un pedicelo y otro, constituido por la nefrina, producto de un gen, hasta el gen colocar, favorece la filtración glomerular, las pecas de harina, que regula el tamaño del poro y los pozos, que se anclan a la membrana basal. Bueno, realmente así debería ser la respuesta, pero con que me colocar membrana basal glomerular, podocito, y proteínas de anclaje y de la hendidura, estaba más que entendido que habían captado qué era lo que constituía la membrana basal, pero en la hendidura de filtración. En este caso, la respuesta es leucocituria, proteínas normales, hematuria de origen no glomerular. Recuérdense que era una hematuria inespecífica. Podía ser de origen no glomerular, así conforme también podía ser de origen glomerular. En este caso, la respuesta es la misma.
Acá es lo mismo. El paciente tiene un 80% de dimorfismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la interpretación diagnóstica? Bueno, que el paciente tiene leucocituria y hematuria. Sí, lo sabemos. Pero, ¿qué interpretación haces tú de esa hematuria? ¿Es glomerular o no es glomerular? Justamente creo que lo reforzamos y lo explicamos en clase y lo volvimos a explicar. Se hizo ejemplo inclusive con dimorfismo reticular y cilindros hemáticos. Creo que hasta le puse un ejemplo de un juego de cartas, cuál era la carta que ganaba, y creo que no se entendió. ¿Sí? Acá, endotelio, podocitos y membrana basal glomerular, eso constituye la barrera de filtración glomerular, no la hendidura. Y le dije en clase, no me confundan barrera de filtración glomerular con hendidura de filtración glomerular y los colores. Igualmente acá se repite nuevamente que la lesión puede estar en el parénquima renal. Recuerden que el parénquima renal es todo el tejido que involucra glomérulos, túbulos, intersticios, parte medular y parte cortical. En este caso que existe enfermedad glomerular, ¿cuál tipo? Enfermedad renal crónica. En este caso, ¿por qué? Porque el paciente tiene cilindro granuloso. Infección del tracto urinario con dimorfismo eritrocitario del 80%. Ni la más remota idea de la pregunta que se está haciendo aparentemente, porque para usted diagnosticar infección del tracto urinario, al igual que pielonefritis, usted tiene que tener un conjunto de síntomas y signos que no le estoy describiendo allí, y aparte de eso, si hay bacterias abundantes, si hay nitritos, si no hay nitritos, y la clínica que se está haciendo. Los cilindros granulosos y la glucosuria pueden significar una glomerulonefritis. No, enfermedad renal crónica. Menciona los constituyentes de la hendidura de filtración. Ahí está, células epiteliales viscerales, podocitos y enzima de membrana. Se repiten una tercera vez. En este caso, cilindros granulosos, ¿sí? De 3 a 4 por campo, y esta alumno vio un sangrado. ¿Dónde está el sangrado? No sé. ¿Sí? Porque creo que no se describen hematías y colocan que el sangrado es renal. Igualmente acá, nefrina y pecaderina, recuerden ser podocitos, proteína de anclaje, la proteína de la hendidura. Acá, 80% presenta alteración en su forma. Acá se puso pues desarrollo de enfermedad renal aguda. ¿De dónde salió esa enfermedad renal aguda? Realmente no sé de dónde salió. Igualmente con los cilindros granulosos seguimos. La presencia de glucosa en orina significa daño de la barrera. No. Recuérdense que la glucosa se filtra libremente. O sea, nosotros que tenemos un riñón aparentemente sano, viable, filtramos glucosa. ¿Y esta glucosa qué? Desde el punto de vista fisiológico se reabsorbe en la porción del túbulo contorneado proximal, siempre y cuando no se supere la capacidad de reabsorción de esa glucosa que se filtra. ¿Okay? Los cilindros granulosos, presencia de lípidos. ¿Dónde están los lípidos? No sé. Y se puede presentar en el síndrome nefrótico. Tampoco sé. Una respuesta completamente distorsionada, no acorde al contexto que se está haciendo. Y bueno, parte de las respuestas que se dieron, ¿sí? Luego y repito, el alumno que esta respuesta sí está buena y le puse la mitad. Y esa parte de las enzimas, no sé de dónde están esas enzimas, y si saben de las enzimas me las mencionan. Para, como le digo, yo también aprendo de ustedes, de repente es algo nuevo, no lo sé. ¿Tienen alguna pregunta referente al examen, para cerrar el examen? Bien. Creo que no, doctor. Bien, en vista de que no la hay, entonces igual se hizo creo que recibieron un mensaje por allí de un análisis, se hicieron una revisión
del metabolismo de calcio y fósforo, sobre todo la fisiología del calcio y fósforo en el Geisen. Se diera lectura a un artículo que se adjuntó sobre hiperfosfatemia y el factor de crecimiento de FGF23 que se asocia a mortalidad cardiovascular. En el paciente con enfermedad renal, este tipo de mecanismo se altera, es decir, el paciente no puede eliminar fósforo, el fósforo tiende a incrementarse en el cuerpo y trae consigo un desbalance. Eso, por supuesto, produce calcificaciones vasculares y el paciente en diálisis muere de eso, muere de, digamos, complicaciones cardiovasculares. No muere porque le hace falta diálisis, no. Ya él está en diálisis, pero muere de esa parte, de infarto, de ictus, de trombosis, de tromboembolismo, y todos esos factores inducen justamente a eso, sobre todo el paciente que sufre o padece de hiperfosfatemia, ya que el riesgo de mortalidad se triplica en aquellos pacientes que tienen hiperfosfatemia. ¿Sí? Den una lectura, hagan una síntesis, adjunten y envíen. ¿Okay? La evaluación vale un punto. ¿Sí? De la parte de aprendizaje autónomo. Ya el mismo fin de semana van a recibir otra actividad para que la hagan, probablemente asociada a síndrome nefrótico, y así iremos respondiendo y sacando el aprendizaje autónomo. La nota promedio del curso fue 0.77. Nota promedio del examen, 0.77. No está mal, pero creo que pudieron haber sacado mejores notas, sobre todo en la parte de... Porque fíjense que habían alumnos que iban con 0.8 y en las 4 preguntas que faltaban para tener el punto, quizás a lo mejor tenían 0.1 más, llegaban al 0.9, porque sí hubo 0.9, hubo 0.93, 0.96, pero nunca hubo el 1. ¿Sí? Bien, hoy vamos a ver vamos a desarrollar lo que tiene que ver con síndrome nefrítico. Recuérdense que como toda palabra lo indica, síndrome es un conjunto de síntomas y signos que orientan hacia alguna patología. Hablar del síndrome nefrítico es una triada característica que deben existir hipertensión, ¿sí? Hematuria con dismorfismo eritrocitario, no puede haber síndrome nefrítico con glóbulos rojos normales, ¿okay? Y no puede haber síndrome nefrítico si no hay una proteinuria que no es nefrótica. Es decir, que tiene hipertensión, hematuria, ¿sí? Proteinuria no nefrótica, con la característica de que esa hematuria sea con dimorfismo eritrocitario, en algunos casos puede haber síndrome. Generalmente esto es lo que caracteriza un síndrome nefrítico. Pero ¿qué pasa? Dependiendo de los hallazgos clínicos, usted puede tener un paciente que puede tener un síndrome nefrítico que pasa solapado, es decir, no tiene grandes hallazgos, así conforme también tiene un síndrome nefrítico donde el cuadro es completamente aparatoso, es decir, tiene un paciente muy hipertenso, casi al rango de encefalopatía, tiene un paciente, aparte de muy hipertenso, al rango de encefalopatía, también lo tiene comprometido desde el punto de vista de volumen urinario, porque la diuresis está en rango ligúrico o anúrico. ¿Okay? Y eso te comienza a orientar a ti, dependiendo del rango de aparición en la edad, si se trata de algún tipo de patología glomerular. Es decir, el síndrome nefrítico se asocia a patología glomerular. Dentro de esas patologías glomerulares hay unas que evolucionan muy bien, como en el caso de la glomerulopatía polinfecciosa,
y otras que evolucionan completamente distorsionadas al punto tal de que el paciente a los pocos meses está en diálisis, como se ve en los casos de la glomerulonefritis rápidamente progresiva. O vamos a desarrollar síndrome, ¿okay? Grandote, para que ustedes entiendan y después pueden interpretar que cuando usted tenga un paciente con síndrome nefrítico, usted puede orientarse a ciertas patologías, y cuando tengas un paciente con síndrome nefrótico, también te vas a orientar hacia otras patologías. Es decir, tenemos patologías que cursan con síndrome nefrótico y patologías que cursan con síndrome nefrítico. Pero el hecho de que usted tenga síndrome nefrótico o nefrítico ya le implica una patología glomerular. ¿Okay? Dentro de estas patologías glomerulares tenemos unas que son proliferativas, cuya forma de aparición principalmente es nefrítica. Mientras que tenemos otras patologías que son de tipo no proliferativa, ¿sí? Cuya forma de aparición es nefrótica. Cuando yo hablo de proliferativa y no proliferativa, ya me estoy hablando, me estoy refiriendo a visión desde el punto de vista histológico. Es decir, las patologías proliferativas tienen incremento de la celularidad, mientras que las no proliferativas no lo tienen. ¿Okay? Y por supuesto, aquellas que cursan con incrementos en la celularidad, generalmente cursan con más hipertensión, cursan con mayor hematuria y cursan con mayor compromiso de el volumen urinario. Es decir, el paciente tiende a hacer oligoanuria o anuria. ¿Sí? Dando este intro, ¿okay? Vamos a compartir pantalla, grupo expositor, para iniciar la clase de hoy. ¿Se puede ver ahí tal vez, compañeros? Sí. Si ustedes en la por número 2, comienza con la número. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Esta semana, como ya lo mencionó el doctor, vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico. Y esto va a estar dado por mi grupo, el cual sería conformado por Anthony Ramírez, Amy Feijó, Anderson Feijó, Gabriela Reyes, Juan Jiménez, José Castillo, Carla Castro y mi persona, César Herrera. Bien, los contenidos que nosotros vamos a hablar en estas horas de clases van a ser sobre la generalidades, epidemiología, fisiopatología, etiología, manifestaciones clínicas, la evaluación y el tratamiento del síndrome nefrítico. Bien. Para poder hablar como tal de este tema tenemos que tener en cuenta la definición y unas cuantas generalidades que son importantes como que tener claras para poder analizar bien el tema. En cuanto a la definición del síndrome nefrítico, esto de aquí básicamente es la presentación brusca de hematuria, oliguria, proteinuria, edema y daño renal agudo. Este daño renal agudo básicamente estaría relacionado con el deterioro de la función renal, y a la vez cuando hay este deterioro de la función renal va a relacionarse o va a ser como que la causa de la hipertensión secundaria que se va a presentar en estos pacientes. También es importante tener en cuenta la proteinuria, que va a ser de grado variable, y también clínicamente tener en cuenta de que en muchos de los casos como que la clínica es, los síntomas son subclínicos, mejor dicho, es decir, suele pasar desapercibida, y al momento de evolucionar a su mejoría o a la sanación del paciente, en la mayoría de casos no genera secuelas para el paciente. Como bien lo dijo César, suele pasar desapercibido. A veces tenemos un paciente que tiene hematuria y su filtrado glomerular está bien y todo eso, cuando usted me da percate tiene un síndrome nefrítico. Entonces, y suele pasar. Muchos casos, sobre todo en la infancia, de cómo se presenta síndrome nefrítico bajo la fórmula o bajo la forma de glomerulonefritis o infecciosa, pasan desapercibidas y el paciente se recupera y no ha pasado nada. El detalle está cuando comienza a hacerse sintomático. ¿Okay? Entonces,
sobre todo en la etapa adulta. Síndrome nefrítico en adulto, ese paciente hay que biopsiarlo, estudiarlo, porque si no caen en diálisis. Caen en diálisis. Digamos eso. Ya, pásale por favor. Ya, ahí está bien. Bien, continuando con las generalidades, bueno, tenemos que tener en cuenta que la lesión histológica principalmente la vamos a encontrar en el glomérulo. Y esta mayormente o con mayor frecuencia suele estar dada por una infección estreptocócica. No obstante, tenemos que también tener en cuenta de que hay muchas razones o, bueno, causas o etiologías presentes que pueden generar una infección para que genere un síndrome nefrítico como tal. Pero lo que trato más bien decirles es que estos términos, la glomerulonefritis aguda, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y el síndrome nefrítico agudo, estos tres hacen referencia al mismo proceso clínico. Entonces, en la práctica lo suelen utilizar como lo mismo, por así decir, a estos términos. Siempre y cuando se presenten en la infancia la cosa. ¿Okay? Porque yo tengo una glomerulonefritis aguda en un paciente adulto, no voy a pensar que es una infecciosa. Me imagino que lo van a decir más adelante. Bien. Por favor. Ya, ahora vamos a hablar un poco sobre la epidemiología de este síndrome. Bien, entonces, como lo mencioné antes, nosotros no tenemos, bueno, la mayoría de los casos son subclínicos, por lo tanto no tenemos una certeza de la incidencia como tal que vamos a tener sobre este síndrome, ya que como mencioné son subclínicos, pasan desapercibidos, entonces también tenemos que tener en cuenta casos de las glomerulonefritis subclínicas que también podrían evolucionar a una glomerulonefritis crónica. Bueno, teniendo en cuenta esto, en sí este síndrome es el más común de los renales en la niñez, específicamente en edad preescolar y escolar, con mayor incidencia entre los 6 y los 7 años de edad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, saben ser raras antes de los 3 años, no obstante, también se ha reportado casos en lactantes, en adolescentes y bueno, también como lo mencionó el doctor, en adultos. Y bueno, estos ocurren generalmente entre los 5 y 15 años, pero cuando el foco es faríngeo. Y cuando el foco es infeccioso a nivel de la piel, principalmente la incidencia va a ser en menores de 5 años. Esto también hay que tenerlo en cuenta. También, bueno, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, como lo mencioné, es la primera causa de este síndrome nefrítico en los niños. Podemos ver que es del 96% de los casos, es decir, su incidencia verdaderamente es muy alta. Y bueno, pásale por favor, sí. Esa es una pregunta. ¿Por qué tú crees que esto es una enfermedad de dominancia en infancia? Perdón, doctor. ¿Por qué tú crees que la glomerulonefritis sí, justamente la coinfecciosa es una enfermedad o una enfermedad glomerular justamente de dominancia en infancia, o es más frecuente en niños? Yo creo que puede ser por el hecho de que en los niños todavía no está tan bien desarrollado todo el sistema inmunológico. Sí, podría ser. En cierto modo, eso es uno. Segundo, Perdón, doctor, no le escucho, no sé si será mi internet. Pues, esperemos, no va a ser doc. Se le ha ido el inter. ya era.
Bien, chicos, disculpe, tuvo una caída de servicio. Bien, como bien lo dijiste, es un sistema inmunológico inmaduro. ¿Okay? Los niños son los que más padecen de amigdalitis, todos se lo llevan a la boca, ¿okay? O infecciones faringeas. Otra patología muy frecuente es el impétigo, ¿sí? Que se ve en infancia y que justamente es causada por el estreptococo. Anteriormente, en vista que es una patología muy frecuente en niños, y el germen asociado era estreptococo recibió el nombre de glomerulonefritis postestreptocócica. Pero con el avance de la ciencia y todo eso, comenzaron a darse cuenta que no solamente es el estreptococo que produce síndrome nefrítico, sino que existen otros gérmenes, ¿okay? Que lo producen. Por lo tanto, cambia nuevamente de nombre y se cambia a glomerulonefritis post. Dentro del síndrome nefrítico, esta es la más frecuente, es la que se lleva, digamos, el mayor índice de frecuencia y de aparición en la infancia. ¿Okay? Por lo tanto, si usted tiene un paciente en la infancia que le cursa con hipertensión, hematuria, edema, proteinuria no nefrótica, que es una proteinuria elevada pero no supera el rango nefrótico, entonces allí tiene que pensar que esto es una enfermedad glomerular postinfecciosa, ¿sí? Y por supuesto tiene que hacer un buen interrogatorio para indagar si en verdad esta patología que usted está planteando, que es la más frecuente, es la que debería ser, ¿no? Bien, sigamos, César, y disculpen. No te preocupes, doctor. Pásale, por favor, Edith. Ya. Bueno, continuando con la epidemiología, este síndrome nefrítico inicia aproximadamente de 1 a 2 semanas luego de que se ha dado la infección faríngea. Pero cuando la infección es por la piel, específicamente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, va a empezar de 3 a 6 semanas luego de esta infección. No obstante, también tenemos que tener en cuenta de que van a haber otras causas que pueden ser también víricas y también hay causas inmunológicas o autoinmunes. Por ejemplo, en los casos inmunológicos tenemos aquí al complejo antígeno anticuerpo en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, anticuerpos antimembrana basal en síndrome de Kupffer y citoquinas en vasculitis renales. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos. Ya, ahí está. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Bien, bueno, aquí traté de esquematizar todo el proceso. Bueno, empecemos. Como tal, las cepas nefritogénicas, estas de aquí van a producir proteínas catiónicas. Estas proteínas van a estar identificadas en los tejidos renales de los pacientes que padezcan la glomerulonefritis. Ahora, como consecuencia de su carga, la cual va a ser positiva, va a ser mucho más fácil su paso. Entonces estas proteínas van a poder depositarse en el glomérulo y ya dentro del glomérulo van a poder dar a la formación in situ de complejos inmunes. También al ser positiva, César, ellas se alojan bajo la forma de depósitos los inmunes. ¿Por qué? Porque la carga de la membrana basal glomerular o de la barrera en este caso tiende a ser negativa. ¿Okay? O es negativa, fue pregunta de examen, muchos respondieron bien, otros respondieron mal, pero la carga de la barrera o de la membrana en este caso es negativa, por lo tanto esas cepas pueden ser positivas, se alojan bajo la forma de complejo inmune y eso trae consigo la respuesta inflamatoria. Digamos. Sí, justamente como la mencionó el doctor, entonces se van a alojar y luego van a formar en el lugar ya los complejos inmunes. También tenemos que tener en cuenta que los complejos circulantes, esto también son posibles encontrarlos en la primera semana de la enfermedad. Esto es muy importante tener en cuenta. Y también se sabe de que estos están relacionados con la gravedad de la enfermedad. Y es por esto que es muy importante tener en cuenta
para el diagnóstico. También la activación del complemento va a producir la liberación de lo que serían los factores quimioprácticos. Luego de esto va como que influiría como que en el depósito de linfocitos, monocitos y también de los que serían los polimorfonucleares en el glomérulo. También habría lo que sería la liberación de citoquinas. Estas citoquinas básicamente lo que harían es como que influir o amplificar la reacción inmunológica. Y bueno, entre las principales citocinas que tenemos sería el factor de necrosis tumoral alfa 13 y también las interleucinas 1 y 6. Pásale, por favor. Bien. Aproximadamente en el 90% de los casos que se dan las glomerulonefritis va a haber una reducción de los niveles séricos del complemento. Esto es debido a que después del depósito en la membrana basal de estos inmunocomplejos se va a activar la cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria va a estar mediada por lo que sería la interleucina 1. Esta interleucina 1 lo que sería activar los linfocitos T y luego también mediante la interleucina 2, que luego aquí la subrayé para hacer referencia que luego va a unirse al receptor específico, va a acusar la proliferación de lo que serían la formación, mejor dicho, de perforinas. Estas perforinas van a incrementar la lesión de la membrana basal. Entonces, todas estas alteraciones van a reducir el calibre de los capilares glomerulares y a la vez esto va a influir en la disminución de la superficie de filtración, lo que va a llevar a lo que nos explicaría la reducción de la filtración glomerular, y a la vez esto nos explicaría por qué esta alteración va a generarnos la hematuria y la proteinuria en estos pacientes. Pásale, por favor. Bien, entonces quedamos con la disminución de la superficie de filtración. Esta de aquí, al disminuir, va a luego a ser compensada. Esta se compensa por el aumento de la presión de ultrafiltración. Y esto es dado a que la presión oncótica peritubular va también a disminuir y por lo tanto también va a disminuir la fracción excretada de sodio. Entonces esta reabsorción que nosotros vamos a encontrar de sodio, y como sabemos el sodio atrae el agua, por decirlo así, o como que influye en la retención del agua, va a expandir el volumen del líquido extracelular. Entonces esto va a causar, o nos explicaría más bien, la hipertensión arterial secundaria en el síndrome nefrítico de los pacientes, y a la vez esta expansión del líquido extracelular nos explicaría la causa también del edema que podemos observar en estos pacientes. Fíjate que con lo anterior, fíjense que acá donde tú dices disminuye la fracción excretada de sodio, simplemente cuando usted tiene expansión mesangial o disminuye el filtrado glomerular, sé que en la parte de fisiología, si es que llegaron a tener algo de la parte de fisiología, pasa si el filtrado glomerular disminuye, la carga filtrada de sodio, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, ¿sí? Y en el trayecto de esa carga filtrada de sodio a lo largo del segmento tubular, es decir, pasó el segmento tubular proximal, el asa de Henle, y llega a la primera porción del túbulo contorneado distal, donde se encuentran unas células especializadas que sensan cloro y sodio, típicamente las células de la mácula densa. ¿Qué pasa si esa carga filtrada de sodio disminuye? ¿Qué se estimula? Las células de la mácula densa, ¿verdad?, están como bajo y estimulan ¿qué? Las células yuxtaglomerulares, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las células glomerulares cuando se estimulan? Comienzan a producir mayor cantidad de renina. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa cantidad de renina que se produce? Se produce hipertensión o se produce incremento de la presión arterial. En primer lugar, para buscar desde el punto de vista fisiológico, incrementar el filtrado glomerular, ¿verdad? Pero como la carga filtrada de sodio es baja, también se estimula por otro lado la mayor absorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué pasa? Se incrementa la restricción también de sodio y agua. Tienes un paciente hipervolémico y tienes un paciente que, aparte de ser hipervolémico, la presión arterial te va a estar aumentando por dos mecanismos. Uno, porque incrementa la restricción de agua,
Y dos, porque se incrementa la secreción de renina a través de la estimulación de las células juxtaglomerulares, cuya señal para que se activen es bajo nivel. Está claro toda esa parte. Esto es importante para que se entienda de por qué un paciente es así hipertenso, el por qué un paciente, en cierto, aparte de estar hipertenso, comienza a retener mayor cantidad de agua. ¿Okay? Pero este es el mecanismo. Baja la exposición de sodio a nivel de la nefrona, ¿okay? Y a través del aparato juxtaglomerular se comienza a incentivar o producir mayor cantidad de renina, hay hipertensión como respuesta, y por otro lado se estimula mayor reabsorción de sodio a nivel del tubo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Sodio viene consigo absorción de agua, tienen un paciente. ¿Okay? Porque simplemente tienes una presión arterial elevada, pero hipervolémica. ¿Es claro, verdad? ¿O no? Sí, doctor, muy claro. ¿Sale, Didi? Bueno, ahora hablando de la etiología, esta va a estar causada por va a ser consecuencia de una lesión glomerular causada por una enfermedad renal primaria, a procesos infecciosos o también a la afectación renal asociada a una enfermedad sistémica. Primero, para dar una clasificación de las causas más frecuentes por edad, tenemos que dentro de una edad de menor a 15 años es muy común la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Dentro de los 15 a 40 años y también más de los 40 años tenemos la glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A, en la que va a haber depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Sigue, Lili. Bueno, y ahora dentro de como una clasificación un poco más general, tenemos que la glomerulonefritis postinfecciosa va a ser la más frecuente, y dentro de estas principalmente la postestreptocócica, que va a estar causada por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y la no estreptocócica, que también puede ser causada por todos estos microorganismos que vemos al lado derecho, como por ejemplo Staphylococcus, que es una bacteria gram positiva, Salmonella, Klebsiella, Bruselas como gram negativas, y entre otras que podemos ver aquí. También tenemos la púrpura de Schoenlein-Enoch, que va a ser una vasculitis de vasos pequeños caracterizada por una púrpura palpable. También va a presentar artritis o artralgias, va a haber dolor de cólico abdominal o hemorragia gastrointestinal y nefritis. Esta vasculitis va a estar mediada por la inmunoglobulina A, y esta va a causar depósitos en la piel y en el riñón. Otra de las causas más frecuentes, también como lo había dicho anteriormente, una nefropatía por IgA. Sigamos, Didi. Ya. Dentro de la glomerulonefritis postestreptocócica, que ya es como vimos la causa más frecuente, vamos a hablar de ella, tenemos que esta es causada por una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo 12, como ya lo había mencionado, una bacteria gram positiva. Esta es comúnmente, el grupo 12 se encuentra tras una infección faringoamigdalar, pero también cuando hay una infección cutánea, normalmente se presenta el grupo 49. Aquí se va a producir un depósito de IgG y factor 3 del complemento, y va a causar la formación de inmunocomplejos que van a interferir con la funcionalidad del glomérulo. En el microscopio óptico, aquí podemos ver dos imágenes. La de la izquierda tenemos un glomérulo normal, y en la derecha un glomérulo con glomerulonefritis postestreptocócica, en donde vamos a encontrar un agrandamiento glomerular difuso, hipercelularidad de células mesangiales y endoteliales, y también va a haber infiltración de la luz capilar del mesangio por neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Sigamos, Didi. Ya. La inmunofluorescencia, esta va a ser importante porque nos va a mostrar un patrón granular de depósitos de IgG y C3 en el glomérulo, como podemos ver en esta imagen, y es importante también para el diagnóstico diferencial de la nefropatía por IgA, en donde va a haber
muchos más depósitos de inmunoglobulina A. En microscopio electrónico vamos a encontrar estas jorobas o humps, que son depósitos que los vamos a encontrar como depósitos subepiteliales de inmunocomplejos. Aquí los podemos ver en esta imagen. Ya, sigamos. Ya, esta glomerulonefritis postestreptocócica va a presentar manifestaciones 7 a 12 días después de la infección. Primero tenemos que en la inspección vamos a observar la faringe puede encontrarse hiperémica o con estas características como podemos ver en la imagen, o también en la piel vamos a encontrar el impétigo, como está aquí. También se va a presentar oliguria seguida de proteinuria y hematuria, que va a ser una consecuencia de la alteración en la permeabilidad de la membrana basal glomerular. También vamos a encontrar edema debido a la inflamación glomerular, que produce una disminución del filtrado glomerular y el transporte tubular conservado, lo que va a estimular la reabsorción de sodio y de agua. La hipertensión, esta va a estar dada por la disminución de la excreción de sodio y la hipervolemia, como había mencionado anteriormente el doctor. También otros síntomas acompañantes por el cuadro infeccioso va a ser el malestar general, la anorexia, dolor abdominal, cefalea y fiebre moderada. Dentro de los hallazgos de laboratorio vamos a tener a la antiestreptolicina O, que esta va a hacer va a medir la estreptolicina O, que va a ser una sustancia producida por la bacteria Streptococcus del grupo A que les había mencionado anteriormente. También la anti-DNA, antidesoxirribonucleasa A, y la anti-hialuronidasa o antiestreptocinasa también puede estar positivo. Vamos a encontrar también un descenso, una disminución de C3 y properdina. Esto debido al depósito glomerular de C3 y de IgG va a producir una disminución en la concentración plasmática de C3 y properdina. También la C4 normal, aumento de IgG e IgM al 80%, concentraciones séricas de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, como ya lo había mencionado César. En la analítica hemática vamos a encontrar una anemia de causa dilucional. Esta va a ser debida al descenso del hematocrito, que va a mostrar una pseudoanemia de tipo normocítica normocrómica, que va a ser consecuencia de la hipervolemia. También vamos a encontrar un aumento de la velocidad de segmentación globular, que sirve como indicador del grado de inflamación, y también la PCR como indicador de inflamación y alteración de las pruebas de coagulación. Ya. En los exámenes de orina vamos a encontrar una disminución de la tasa de filtración glomerular, que va a estar relacionada también aquí con el aumento de creatinina, de nitrógeno ureico, el potasio, fosfatos. Vamos a encontrar también acidosis metabólica, disminución de calcio y albúmina, hematuria con hematíes dismórficos, cilindros hialinos, granulosos y hemáticos. Y en la orina de 24 horas vamos a encontrar una proteinuria por debajo de los 3,5 gramos. Para confirmar esta etiología postestreptocócica vamos a tener que tener en cuenta, vamos a tener mínimo 2 de estos parámetros, que es aislar el germen en la faringe o piel, demostrar la elevación transitoria de anticuerpos antiestreptolicina O, antidesoxirribonucleasa B, antihialuronidasa o antiestreptocinasa. Sigamos. Ya, de manera general, las manifestaciones clínicas que se habían mencionado anteriormente y que también explicó un poquito César, vamos a encontrar la macrohematuria, que va a ser consecuencia, como les mencioné, de la alteración de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, una hipertensión moderada, una insuficiencia cardíaca congestiva también debido a la hipervolemia, una proteinuria menor a 3,5 gramos en 24 horas. Esto es importante, este valor es importante porque si hablamos de más de 3,5 gramos, vamos a hablar ya no de un síndrome nefrítico, sino de un síndrome nefrótico. Vamos también a encontrar edema en párpados y extremidades inferiores, como les había mencionado, por una inflamación glomerular que produce una disminución del filtrado y la reabsorción, lo que va a estimular la reabsorción de sodio y de agua. Sigue, Vivi.
Entonces, recuerden la característica de ese edema. Este edema tiene que ser obligatoriamente simétrico. Una fotito donde sale con edema periorbitario unilateral. Es un proceso alérgico. El edema tiene que ser simétrico, como lo están mostrando allí en esa fotito. ¿Okay? Digamos. Ok, ahora vamos a hablar de la evolución de un paciente en este síndrome nefrítico. En la evolución vamos a tener que realizar una historia clínica demasiadamente completa y muy minuciosa. Aquí la anamnesis vamos a tener que puede ser este síndrome de inicio brusco, en el que puede presentar fiebre, cefalea, dolor abdominal. O también puede ser de inicio progresivo, en el que va a presentar edema periférico, ganancia de peso y también astenia. El síntoma principal en este síndrome nefrítico va a ser la hematuria, ya sea con presencia o no de oliguria. Aquí va a ser también importante preguntar el color de la orina, ya que esto nos va a dirigir hacia el tipo de hematuria. En caso de que la hematuria sea glomerular, esta se va a caracterizar por ser de color marrón, color té o color coco. Y en caso de ser una hematuria urológica o urotelial, esta se caracteriza por ser roja y con coágulos. También va a ser evidente en la orina la presencia de proteínas, la orina se va a ver espumosa, esto por la presencia de proteínas. También vamos a tener que indagar en infecciones recientes y entre estas la posibilidad de que provoquen un síndrome nefrítico va a ser el VIH, la hepatitis B y C y también la malaria. También vamos a tener que indagar con el consumo de fármacos en el paciente. Estos fármacos, los que provocan este síndrome, generalmente son los AINES, los antiinflamatorios no esteroides. También vamos a tener que realizar un examen físico bastante minucioso en el que el edema periférico va a ser moderado. También va a llegar a presentar anasarca con insuficiencia cardíaca, con edema agudo de pulmón o también con edema cerebral. Como ya se mencionó, la hipertensión arterial, esta puede ser moderada o evolucionar a una hipertensión maligna con daño de órganos diana. Tanto el edema como la hipertensión, estos van a ser secundarios a la expansión del volumen. También vamos a tener que revisar la piel, en la que vamos a encontrar el rash típico en ala de mariposa, que es la que encontramos en el lupus eritematoso sistémico. También lesiones elevadas palpables purpúricas, como se encuentra en el caso de la vasculitis, también en la púrpura de Schönlein-Henoch, que ya nos habló Amy, y también en angioqueratomas que están presentes en la enfermedad de Fabry. A nivel de las articulaciones vamos a encontrar artritis, hiperelasticidad y rigidez, que esto nos va a indicar una enfermedad reumática, también colagenosis y también vasculitis. En el capture de biopsia, la biopsia va a estar indicada solo de existir datos que pongan en duda el diagnóstico o en una insuficiencia renal progresiva. Ahora el tratamiento. Tenemos 5 pilares que nos van a hacer pensar en cuándo hacer un ingreso hospitalario en un paciente que intuyamos que tiene este síndrome. Estos pilares son la hipertensión, los edemas, la oliguria, las alteraciones hidroeléctricas y también la insuficiencia renal. En estos pacientes las medidas creo que es hidroelectrolítica, ¿no? Sí, perdón, hidroelectrolíticas. Me he ido mal. Ya, está mal escrito, creo. Sí. Ya, en cuanto a las medidas generales en estos pacientes, tenemos que hacerlo al paciente que se encuentre en reposo. También tenemos que controlar el peso, la presión arterial, los edemas y también la situación cardiovascular.
La dieta en estos pacientes va a tener que ser estricta con una restricción de líquidos. En el caso de la insuficiencia renal y oliguria, esto se debe restringir los fosfatos, el potasio y también una dieta que sea hipoproteica, de 0,6 a 1 gramo kilogramo 24 horas y que sea normo o hipercalórica. Y también se debe tener un balance hídrico y dietético diario. Los controles analíticos en este paciente van a ser según la evolución clínica que tenga el mismo. En cuanto a medidas farmacológicas, la administración de antibióticos, esta solo se va a dar en el caso de que exista una infección activa, ya que el solo erradicar la infección por el estreptococo no va a influir en la resolución de la enfermedad renal. Por lo contrario, lo positivo de esta administración de antibióticos es que se evita el contagio y también se disminuye la presentación de nuevos casos. Entre estos antibióticos tenemos la penicilina C, que se la administra por vía oral, 125 miligramos cada 6 horas, esto durante 10 días. También la penicilina benzatina por vía intramuscular, de 600,000 a 1.200.000 unidades. Y también la eritromicina vía oral en 125 a 250 miligramos cada 6 horas, igual durante 10 días. En la penicilina C como tal no existe. ¿Okay? Creo que te equivocaste allí, es penicilina G, la penicilina G, perdón. Okay. Perdón. También tenemos los diuréticos de ASA. Estos diuréticos de ASA únicamente se van a indicar cuando existe una sobrecarga circulatoria clínica, como es en el caso de los edemas y de la hipertensión arterial, o también en el caso de que al realizar un estudio de imagen como es la radiografía se va a encontrar insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí tenemos que entre los diuréticos de ASA a administrar está la furosemida vía oral, de 0,5 a 2 miligramos kilogramo día, y cuando son casos graves se le puede aumentar la dosis hasta 10 miligramos kilogramo día. La razón por la que se debería administrar estos diuréticos de ASA es para restablecer la diuresis normal en el paciente, para resolver el edema y también la hipertensión y la hipervolemia. Los fármacos antihipertensivos. Estos fármacos antihipertensivos se va a dar en caso de que, a pesar de que la restricción hidrosalina y el uso de diuréticos no controla la presión arterial, se va a aplicar estos fármacos. Entre estos tenemos la hidrasalina, de 0,5 a 2 miligramos kilogramo día, y va a presentar una acción vasodilatadora, y también el nifedipino, que es un antagonista de calcio, que se lo va a administrar de 0,25 a 2 miligramos kilogramo día, de 2 a 3 dosis. También tenemos el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que en estos pacientes va a ser completamente erróneo administrar estos fármacos, ya que, como conocemos, estos YECA van a presentar un efecto hipercalemiante que va a desencadenar que el paciente empeore su situación. En muchos de los casos, estos pacientes que cursan un síndrome nefrítico van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos con crisis hipertensivas, encefalopatía hipertensiva y también edema agudo de pulmón. En estos casos se va a administrar vasodilatadores, como es el caso del nitroprusiato, que se lo puede administrar de 0,5 a 8 microgramos kilogramo minuto, o también de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis hora. También tenemos como otra opción los bloqueadores alfa y beta, como es el abetalol, que se lo administra vía intravenosa de 1,3 miligramos kilogramo hora, o en el caso de hacerlo vía oral de 4 miligramos kilogramo día. Como algo importante, tenemos que en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva o en la hiperpotasemia, está indicada la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. En cuanto a la biopsia renal,
Aquí tenemos ciertas condiciones para poder nosotros indicar una biopsia renal. Entre esas están, sobre todo, primero, agotar todos los métodos no invasivos para enfermedades en que los signos y los síntomas concuerden con enfermedades parenquimatosas. Otra condición también es considerar que los resultados que vamos a obtener a partir de esta biopsia nos den datos precisos para este diagnóstico, ya que si no, que corroboren nuestro diagnóstico más bien, ya que si no es el caso, pues no tendría sentido indicar una biopsia. También otra condición es que el estudio sea realizado por un patólogo experto y que se usen todas las técnicas disponibles para su evaluación, como son las que mi compañera Amy ya les explicó. Y también la última condición es que el diagnóstico, esta biopsia renal nos ayude a que el diagnóstico sea guiado de mejor manera en el tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes. En las indicaciones de esta biopsia renal tenemos que está completamente contraindicado cuando el síndrome nefrítico es en la edad infantil, ya que como ya se ha venido hablando, por lo general es causado por una glomerulonefritis postinfecciosa. Por lo contrario, está indicado esta biopsia renal cuando son presentaciones atípicas de la enfermedad o cuando aparecen adultos que tienen la posibilidad de existir otras patologías renales que tienen un diferente pronóstico y tratamiento. Entre los requisitos que debemos tomar en cuenta para realizar esta biopsia renal, tenemos que se debe controlar la coagulación normal y esta debe ser normal o controlada, que debe ser menor a 130-80 miligramos de mercurio. También debemos conocer el grupo sanguíneo y reservar sangre en caso de necesitar una posible transfusión post-biopsia. Debemos también suprimir los antiagregantes plaquetarios y los AINES con al menos una semana de anticipación y luego restablecerlos, igual con una semana, restablecerlos con una semana después del examen. Aquí en pacientes que estén anticoagulando con acenocumarol o como se lo conoce comercialmente con el Sintrom, en estos pacientes hay que programar su paso a una heparina con bajo peso molecular y hacer controles de hemostasia antes de la punción renal. También tenemos que tomar en cuenta y medir la presión arterial, que ésta tenga que ser menor a 130-80 miligramos de mercurio. El cultivo de orina va a ser negativo, esto por que al momento de realizar el examen se pueda hacer un contagio de la zona. Para evitar esto tiene que ser negativo. Y también el examen debe tener una constancia de las características de los riñones, esto mediante una ecografía. En cuanto a cómo debemos realizarlo el examen al paciente, se debe encontrar en ayunas y tener canulada una vía intravenosa periférica. El paciente debe estar acostado en decúbito prono y pedir que colabore con los movimientos respiratorios. Además, se debe administrar atropina subcutánea y un ansiolítico oral para mejorar la colaboración y así también evitar una reacción vagal. En este procedimiento se debe localizar el riñón mediante ecografía, es el más utilizado, el más seguro y el más fácil, y se debe ubicar el polo inferior del riñón izquierdo. ¿Esto por qué? Porque es el método de punción más fácil y el que tiene menos riesgo de lesionar otros órganos. Y también se debe desinfectar la zona de punción y administrar anestesia local. Esto en cuanto a los requisitos. Ahora les tenemos un caso clínico que nuestro compañero nos va a ayudar. Ya, con el fin de familiarizarnos mucho más con todos los términos que se han mencionado, los síntomas,
vamos a presentarles un pequeño caso clínico. Entonces, por favor, si alguien sería muy amable, podría ayudarnos leyendo. Y que se anime a leerlo, solamente es un párrafo. Igual lo vamos a ir desarrollando juntos, así que no hay problema que se equivoquen o algo. Doctor, no sé, tal vez si por favor me ayuda, tal vez eligiendo a alguien. Vamos con... A ver. Un momento. Con Siboney Alejandra González. Yo, paciente de 42 años con antecedentes de fiebre vespertina y dolores de grandes articulaciones con diagnóstico de artritis reumatoide. Está tratada con corticoides de hace 3 años. Consulta por fiebre de 7 días de evolución, hinchazón de las rodillas, tobillos y párpados y deterioro del ritmo diurético durante las últimas 48 horas. Al examen físico presenta hipertermia, edema en ambos tobillos y párpados, alopecia parietal, hepatomegalia, una tensión arterial de 170/90, no tiene evidencia clínica de foco infeccioso. Ya, sí, bueno, y muchas gracias. ¿Cuáles crees tú que son los datos más alarmantes o que te llaman la atención en la historia de este paciente? Bueno, como estábamos hablando del síndrome nefrítico, recuerdo que hablábamos acerca de lo que es el edema y la hipertensión. En este caso, el paciente tiene una hinchazón de las rodillas, tobillos y párpados. Antes de eso, también considerando la edad, ustedes mencionaban que el síndrome nefrítico era bastante frecuente en la niñez. Sin embargo, también se podría presentar ya en la etapa adulta. A ver, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, decía de lo que es el edema. Y aparte también lo que es la tensión arterial, que era la triada que explicaba al inicio del profe. Ya, muchas gracias. Sí, precisamente los datos más relevantes y que podemos guiarlo como síndrome nefrítico pues son los mencionados en el edema principalmente, que por lo general son edemas leves que no llegan a anastarca como ocurre con el síndrome nefrótico, en las zonas más en declive, en este caso en los párpados, si recordamos, nunca tenemos que olvidar que tiene que ser simétrico, bilateral, también se presenta en los tobillos, y la tensión arterial. Existe otra sintomatología en esta paciente que también es alarmante y es la alopecia, la hepatomegalia, el hecho de que tenga fiebre y que no se encuentre ningún foco infeccioso, nos hace ver que tal vez la paciente tiene un compromiso mucho más grande, es decir, un compromiso sistémico. Están implicados muchos sistemas, distintos órganos, entre otros, y también tenemos la artritis reumatoide. Como se mencionó también, la paciente tiene 42 años de edad y es verdad que este síndrome se presenta mucho más en los niños, sobre todo por los postinfecciosos, pero eso no quiere decir que no existen otras presentaciones del síndrome nefrítico o que no existen otras sintomatologías asociadas que pueden implicar el desarrollo de este síndrome. Continuemos, por favor. Ya, en este caso vemos los exámenes de laboratorio. La verdad son exámenes de laboratorio muy extensos, perdón. Vamos a tratar de ir resolviendo uno por uno y ver cuáles son los más importantes. En este caso vemos un hematocrito del 32%, está levemente disminuido. En cuanto a los neutrófilos, observamos un 75%, si recordamos que el rango máximo es de 45 a 65, vemos una elevación. Igual pasa con los linfocitos que se encuentran elevados, el rango normal es disminuidos, el rango normal es de 30 a 45, las plaquetas se encuentran normales, empiezan a aparecer ya algunos datos que se mencionaron, la velocidad de sedimentación glomerular, que en este caso se encuentra elevada. Encontramos la uremia. La uremia es un indicador muy importante dentro del síndrome nefrítico, ya que si recordamos la fisiopatología,
la disminución de la tasa de filtración glomerular que se presenta en este síndrome va a llevar a que se acumulen mucho los excesos, los desechos, el exceso de desechos, y como tal se produce la uremia, también conocida como el boom o la azotemia. Entonces aquí vemos una marcada elevación, ya que los rangos van de 10 a 50 miligramos por decilitro. También podemos ver una creatinemia elevada, la cual es un indicador de que existe un compromiso renal. Otro factor muy importante, si recordamos de las características del síndrome nefrítico, es la proteína o la proteinuria. En este caso se ha hecho una proteinuria de 24 horas, pero vemos un valor de 0.4 gramos, que si recordamos la clasificación, esta podría ser una proteinuria leve. Sabemos muy bien que este síndrome es extremadamente raro que se lleguen a tener rangos nefríticos, es decir, que pasen los 3.5 gramos. En cuanto a las proteínas totales, se encuentran normales, ya que el rango va de 6 a 8 gramos por decilitro. La albumina también se encuentra normal, algo que contrasta mucho con el síndrome nefrótico, ya que la gran pérdida de proteinuria provoca que la albumina descienda a menos de 3 gramos, provocándose así una hipoalbuminemia. Y empezamos a ver ahora análisis muy característicos y específicos de esta paciente, como es la gamma-globulina. Se presenta una hipergamma-globulinemia, ya nos empezamos a acercar a una etiología un poco inmunológica, ¿no? Acá en la siguiente columna tenemos análisis de laboratorio que tienen que ver mucho con el sistema inmunológico. Sobre todo, la primera es una prueba de Ross-Rangan. Esta prueba de Ross-Rangan es un análisis que mide los factores reumáticos en los pacientes. Si recordamos, esta paciente fue diagnosticada con artritis reumatoide. Entonces, esto es positivo para factor reumático. Igualmente, el látex positivo débil forma parte de la primera prueba. Los siguientes 3 criterios, que son FAN, o también conocido como ANA, o anticuerpos en sangre, patrón homogéneo y anti-DNA positivo, son muy característicos de un lupus eritematoso sistémico, especialmente estas tres análisis de laboratorio. Los siguientes 3, en este caso CH50, C3 y C4, si recordamos, tiene que ver mucho con el sistema del complemento, que juega un papel muy importante en la fisiopatología de la enfermedad como tal. El CH50 es como una valoración global de la manera en la velocidad o la manera en la que está funcionando el sistema del complemento en cuanto a la cantidad que se encuentra en sangre. Y sus valores normales van de 22 a 34, es decir, en este caso está disminuido. Las proteínas C3 y C4 también principales en el sistema del complemento, sobre todo la C3, que es una de las principales llaves, por así decirlo, que activan las diferentes vías en las que el sistema del complemento funciona. Entonces, los valores para C3 normales son de 88 a 201 y de C4 de 15 a 14. Es decir, de igual manera aquí se encuentran disminuidas. La disminución del sistema del complemento como tal, si recordamos una vez que los anticuerpos o las uniones anticuerpo-antígeno que se encuentran en las membranas de los glomérulos empiezan a adherirse, el sistema del complemento se activa y llega un punto en donde obviamente se da tanta la respuesta inmunológica que llega a agotarse todas las fuentes del sistema de complemento. Entonces, por eso que aquí se ven reflejadas como disminuidas. Las otras pruebas, las últimas 3, especialmente anti-RO y anti-LA, son de igual manera pruebas inmunológicas para identificar posibles antígenos más comunes, anti-RO y anti-LA, también conocidas como las SSA y SSB. Son utilizadas para diagnosticar síndromes inmunológicos de la piel, por ejemplo, el síndrome de Sonjer. Y ANCA, anticuerpos antinucleares, también salieron negativos, por lo que la mayor fuerza es la del lupus eritematoso. Y también se hicieron algunas pruebas para virológicas como VIH, el virus de antígeno de superficie para la hepatitis B, y de igual manera resultaron negativos en esta paciente, afianzándose así de una mejor manera la causa etiológica, en este caso, del lupus eritematoso sistémico. Se hicieron también otros exámenes. Si le cambias, por favor.
podemos observar proteínas en cruces, pues la verdad no es que, bueno, se considera que 1 o 2 cruces podrían estar normales, pero como vimos era 0.4, muy levemente elevado. Los leucocitos de 10 a 15 por campo, ya vemos una leucocitosis producto de la inflamación que produce la patología como tal. Los hematíes de 20 a 40 por campo y el 80% dismórficos, lo cual, como se ha repetido reiteradas veces, nos habla de un compromiso de causa glomerular. Es importante recordar también que en este síndrome nefrítico puede o no puede existir cilindros máticos. Entonces eso también hay que tenerlo presente. El hecho de que estén ausentes no quiere decir que podemos ya descartar tanto el origen glomerular como el síndrome como tal. Recuerda que ese cilindro es... Por ejemplo, tú tienes un examen de orina donde tienes 2 cilindros hemáticos, pero el dimorfismo eritrocitario te lo reportan como de 50. Bueno, yo dije en clase que los cilindros hemáticos o de mayor importancia en relación a la presencia de hematíes dimórficos. Ahora, si tienes cilindros hemáticos, tienes hematíes dimórficos, súper asocian a patología glomerular. Tienes esas 2 opciones, ¿no? Si no tienes, no me importa que exista. Doctor, discúlpeme, lo que pasa es que se le corta mucho el audio, no le podemos escuchar muy bien. En serio, bueno, yo estoy aquí hablando como un lorito. Lo que quiero decir, no sé si se me escuche, usted puede tener un examen de orina sin dimorfismo eritrocitario o muy poco insignificante, pero tiene cilindros hemáticos. La presencia de cilindros hemáticos domina, es de mayor importancia en relación con el dimorfismo eritrocitario. Ahora, si no tienes cilindros hemáticos, pero si tienes dimorfismo eritrocitario, tiene que estar superior al 80% para que te oriente de que la patología es glomerular. Ahora, si tienes cilindros hemáticos, no me importa si me reportan o no hematíes dimórficos, porque evidentemente el cilindro hemático domina o es de más importancia en comparación con... Ya, listo, gracias, doctor. Sí. Bueno, finalmente también cilindros hialinos con inclusiones celulares y granulosas, y también si recordamos que la ecografía renal podía ser también una prueba de ayuda. En este caso pues fue con riñones, se evidenció riñones con ecogenicidad y los tamaños se encuentran conservados. Entonces, si recordamos también las características principales que tenía la paciente, sobre todo la hepatomegalia, la fiebre y la alopecia, pues eran respuesta de lupus eritematoso sistémico, que por lo general sabemos que es como su nombre lo indica, una afectación a nivel de varios órganos. Los pacientes por lo general presentan muchas veces fiebre en elevación a las interleucinas y el compromiso inmunológico, y pues como plus podría decirse que este paciente estaría indicado en este caso una biopsia con el único fin de poder confirmarlo a la etiología. Y eso sería todo. Muchas gracias. El nefrítico es un tema relativamente sencillo, ¿ok? Pero importante porque involucra un conjunto de enfermedades glomerulares que usted tiene que tener en cuenta cuando usted le curse un paciente con este tipo de características. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente, o yo le llevo un familiar, que tiene 9 años. Este paciente se queja de que no está orinando adecuadamente, comienza a tener
incremento en la frecuencia respiratoria, camina y se cansa, y aparte de eso, comienza a tener edema, tiene disminución del volumen urinario, edema, camina y se cansa, incremento en la frecuencia respiratoria. En base a estos hallazgos que le estoy revelando, que no son muchos, por cierto, ¿okay? ¿Cuál sería el enfoque que se haría en este paciente? Con cualquiera de los ponentes, por favor. Doctor, considerando que es un paciente, o sea, que es un niño, se debería primero en la anamnesis preguntar al niño o al familiar que lo acompaña si es que en las últimas semanas no ha presentado alguna infección cutánea, alguna infección de la garganta, si no ha presentado fiebre. También se debería preguntar las características de lo que nos menciona que tiene oliguria, preguntarle desde hace cuánto presenta esta dificultad y qué características tiene la orina también. Y aparte de esto, en el examen físico se debería ver si es que el paciente no tiene signos de rascado, revisar a ver si no tiene un flujo, una secreción amigdalar. Aparte de esto, también se debe ver si tiene tal vez fiebre, ver la presión arterial, buscar edema tanto en la región periorbital como también en la región pretibial y ver que este edema sea bilateral y que sea simétrico. Y de aquí, viendo todo esto, se indicarían los exámenes complementarios para orientar el diagnóstico y se vería lo que es la determinación del factor de complemento. También se buscaría los anticuerpos anti-streptolicina O en el caso de que sea una infección faringoamigdalar y anti-desoxirribonucleasa B en el caso de que sea cutánea. Bien, doctora, una pregunta. Ok, suponiendo que eso que usted dice ahí está muy bien, ¿no? Hacer una... ¿Qué aparece? Resulta y pasa que ese paciente tiene una lesión térmica, ¿sí? A nivel de labio. No tanto para cultivo, sino para un... Doctor, disculpe, no le escuché. O sea, le escuché hasta el labio. Ok, una lesión en el labio que usted toma, le toma una muestra, no para cultivo, sino que le hace un gram. Y reportan cocos gram positivos agrupados en racimo. Cocos gram positivos agrupados en racimo. En ese caso, ¿se trataría de ese streptococo o no? No recuerdo, doctor, si la presentación en racimo era también del estreptococo, porque más nos mencionaba lo del impétigo y que iba a ser más en la piel, en la región de toda la piel. Pensaría tal vez en otro agente etiológico o tal vez en una activación de otra infección que ya se haya presentado antes. Pero ya está el gran. ¿Qué es el germen que está ahí causando entonces ese impético? Podría ser por estafilococo, porque este tenía la distribución en racimo, me parece. Bien, el estreptococo, ¿okay? Usted tiene primero y principal esa lesión, hacerlo un rápido, sencillo, económico. Si están los ojos de un buen observador, le da prácticamente el diagnóstico sin tener que se les quede en las cabecitas, para que nunca se les olvide. ¿Okay? Coco, vivo, en cadena, es la del estreptococo. ¿Okay? Es la distribución típica del estreptococo. Ojo, dije en racimo, y su compañera tiene razón. En este caso, cocos gram positivos agrupados en cadena, ¿okay? O en rosario, para que se entienda. Eso es típico de Streptococcus, hasta donde se pueda corroborar. ¿Okay? Ahora, si le agrupado en racimo de evidentemente, eso es otro germen, no es Streptococcus, sino Staphylococcus. ¿No? Son detallitos pequeños que lo que trato de buscar. ¿Okay?
Bien, doctora, le salió entonces en ese caso cocos gram positivos agrupados en cadena, volviendo a llevar el caso como debe ser, no en racimo, que están en cadena o en rosario. ¿Usted le daría tratamiento a su paciente o no? Sí, doctor. Igualmente, si la infección está activa, se podría pensar en un tratamiento antimicrobiano, viendo si el paciente tiene también los otros síntomas. Y entonces Disculpe, doctor, me dijo algo tal vez. No, nada. Ah, ya, es que se traba aquí. Ya, se podría pensar en un tratamiento antimicrobiano en el caso de que, por lo que la infección está activa en este paciente. Y aparte de esto, también se debe empezar con el tratamiento que era como no farmacológico, que sería ir controlando cómo progresa tanto el edema y la presión arterial, ir controlando el peso y hacer un control en la dieta. ¿Ese paciente usted lo hospitalizaría, doctora? Dependiendo de cómo avance, pero creo que al principio no, porque no tiene, o sea, la hospitalización nos mencionaba que se iba a dar cuando ya se presentan más de los componentes o signos del síndrome nefrítico. Bien, generalmente el síndrome nefrítico no se hospitaliza exceptuando que sean pacientes adultos. El síndrome nefrítico en la infancia simplemente se observa. Usted ingresa un paciente siempre y cuando tenga una presión arterial en rango de alarma, que tenga la tendencia a que se pueda complicar. Un paciente que esté en anuria, que esté en oliguria, también. Ahora, si el paciente tiene volumen urinario, la presión está relativamente estable y su deterioro del estado general no es tan complejo, entonces allí simplemente usted lo que tiene que hacer es observar a su paciente. ¿Okay? Bien, pero supongamos que este paciente tiene pediátrico, tiene 8 años, su presión arterial es 128/82. ¿Cómo está esa presión arterial? Aquí, en ese caso estaría ya elevada la presión arterial. ¿Por qué? 120/80. Perdón, doctor. ¿Por qué? Si tiene 120/80. Ah, yo le escuché 150/80 ya. No, perdón. 120/80. Entonces ahí estaría normal. No, doctor. Para un niño de 8 años, 120/80 es alto. Por encima de los perceptibles aceptados. ¿Okay? Ellos generalmente deberían estar manejando presiones entre 80, 90 de presión arterial media. ¿Okay? Entonces tengan mucho cuidado, lo que es normal para un adulto no es normal para un niño. ¿Okay? Lo que busco aquí es justamente corregir ese tipo de dudas cuando están presentes y uno cree que un niño de 5 años con 120/80 y un adulto con 120/80, todo es normal, no es así. ¿Okay? Bien, hospitalizamos ese. Bien. La presión arterial se le fue a 150/80, está hipertenso. ¿Cómo trataría ese paciente con ese hipertenso? O alguien del grupo, está bien ya con Carla, que estudió. Alguien del grupo, por favor. Doctor, igual, bueno, como mencionaron mis compañeros dentro de las medidas farmacológicas, en el caso como ya presenta, bueno, como es un niño y presenta está hipertenso, bueno, también dado los otros signos que presentaba el niño, que, bueno, tenía edema, que estaba hipertenso y que igual tenía alteraciones en la respiración, podríamos considerar usar tal vez los diuréticos de ASA como la furosemida, que podemos disminuir esas manifestaciones, y en el caso de que no funcionara, podríamos ir a fármacos propiamente antihipertensivos como la hidralazina. ¿Cuál más? Y el nifedipino, cualquiera de los dos. Calcio antagonista o diurético, ¿cierto? Bien, vas a tratar a tu paciente y ese paciente comienza a tornarse más hipertenso y comienza a tener signos de encefalopatía.
¿Ok? Realmente no es el mismo paciente consciente que tenía anteriormente. Tiene un paciente ya en cierto modo orientado, su GLAGO no es el mismo del inicio, que era un GLAGO de 15, actualmente tiene un GLAGO de 11. ¿Qué pensarías tú que está haciendo ese paciente? Perdón, Doc, ¿me puede repetir la pregunta? Porque la verdad es que no, o sea, lo escuché, ¿Qué pero pensarías no. tú en ese paciente que te está haciendo a ti deterioro neurológico, la presión arterial comienza a incrementarse, su GLAGO ya no es el mismo de antes? ¿En qué pensarías tú? En que ya por el nivel de la hipertensión, como es tan alto, se está produciendo una emergencia hipertensiva y que puede estar provocando que haya un daño a nivel de los órganos blancos, en este caso, como ya. ¿Qué estudio le harías? O sea, ¿Le haríamos una tomografía a ese paciente? la verdad, doctor, que no estoy seguro. Vamos, o alguien más que le ayude. Como mencioné, doctor, tal vez una radiografía para encontrar tal vez una insuficiencia cardíaca congestiva. Rayos X con pérdida del estado neurológico. Hipertenso, con deterioro del estado neurológico. Bien, eso es para determinar si tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien, no te la refuto. Pero tienes tu paciente hipertenso con deterioro del estado neurológico. Pasó de un GLAGO de 15 a un GLAGO de 11. ¿Qué estudio usted le haría para evaluar si es una emergencia hipertensiva o no? O si es una encefalopatía o no, o es una hipertensión maligna o acelerada o no. Sería una resonancia. Pues puede ser la resonancia, doctor. Nos ayuda a ver muy bien el encéfalo en la resonancia. Pequeño lo grande. Un estudio tan sencillo como un fondo de ojo, en la cual usted va a ver un edema de papila, le orienta a usted tranquilamente sobre si su paciente tiene o no tiene algún tipo de encefalopatía. Okay, ténganlo en cuenta, porque ustedes van a ser rural y ojalá que tengan la oportunidad de que le dé a ustedes oftalmología o admiten con la universidad, porque creo que es una de las fallas que tenemos todos, hasta yo me incluyo en eso, y lamento muchísimo no haber aprendido mucho en esa parte. Que le hagan una pasantía con un oftalmólogo en específico, que se hagan fondo de ojo uno con otro y que le explique, o no solamente el fondo de ojo, que le proyecte imágenes, que debe tener bastante, sobre hallazgos que ustedes pueden conseguir al fondo de ojo y les enseña a hacer directa al sistema nervioso central. Fondo de ojo, sencillo, rápido, económico, solamente necesita luz y una lupa. ¿Okay? Ahí, bueno, si estás en el día y cuestión, bueno, le mandas a hacer su tomografía, su resonancia, y bueno, evidentemente, ¿no? Ese es el caso. Bien, en el caso de estos pacientes, usted lo va a manejar simplemente, 1, lo hospitaliza si tiene criterio. 2, diurético. 3, restricción por supuesto dietética. Restricción hidrosalina. 4, ¿tú pesarías diariamente a tu paciente o no? ¿Lo pesarías diariamente o no? Sí, doctor. Este es uno de los métodos generales. Bien. Aparte del peso diario, ¿tengo audio o no? Sí, doctor. Ahora ya. Bien, aparte del peso diario, midan diariamente la diuresis de su paciente y evalúen si esta diuresis con el uso de que está teniendo está incrementándose o no. Lo más lógico es que comience a incrementarse, ¿sí? Y la presión arterial comienza a normalizarse, los azoados comienzan a disminuir, ¿ok? Entonces, ese es el tratamiento de un síndrome nefrítico básico, ¿ok? Todos los pacientes con síndrome nefrítico, todos llevan esto: restricción hidrosalina, control diario de peso, vigilar diuresis,
control de la presión arterial, ¿okay? Control hemodinámico, ¿sí? Eso es lo básico. Eso lo lleva el que lleva postinfecciosa, el que lleva IgA, el que lleva rápidamente progresiva, entre otras, ¿no? Es lo básico. Ahora, el tratamiento es antes, por ejemplo, si usted tiene un paciente, si tienes un paciente con una enfermedad glomerular de comportamiento rápidamente progresivo, bueno, usted tiene que colocarle esteroides a su paciente, parte del tratamiento específico. Pero las medidas generales, universales y estándar son iguales para los pacientes con síndrome nefrítico. Ahora, ese paciente mejoró, usted le dio el alta y lo controla a los 3 meses. Y este paciente tiene urea bien, creatinina la tiene bien, proteinuria pasó de 3 cruces a 1 cruz, ya no hay edema, ¿ok? Pero el laboratorista le hematíes de 25 a 30%, perdón, de 30 por campo con 80% dismórfico. ¿Qué pasó allí? Doctor, ¿O qué está pasando allí? ¿se podría considerar como aún normal, o sea, esperar aún más la evolución? Porque nos mencionaba que la hematuria en sí va a desaparecer hasta después de 24 meses. Claro, la hematuria de tu paciente no le va a hablar de que el paciente se agravó o que sigue igual. Por supuesto, usted va a evaluar a su paciente, ya la presión arterial está normal, ya la proteinuria disminuyó, ya la azoemia que tenía, es decir, urea, creatinina elevada que tenía, ya no la tiene, ¿ok? Y el edema ya no está presente, ya no tiene muy indicativo o orientativo de que tu paciente mejoró. Bueno, ya se describió en clase de que la hematuria en el paciente con síndrome nefrítico, y si es postinfecciosa más todavía, puede estar presente hasta los 2 años. Ahora, Carla, ya que usted respondió, ¿tú biopsiarías a ese paciente de 8 años? No, doctor, porque nos mencionaba que en los niños, o sea, no está indicada la biopsia, más bien está indicada para cuando se presenta en pacientes, o sea, en adultos, y también cuando se presenta de una manera atípica o se sospecha de una presentación de glomerulonefritis rápidamente progresiva. Exacto, los niños no se biopsian, los niños se dejan evolucionar, se evalúa si los parámetros están o no, si van bien o no van. ¿Okay? Parece que vimos síndrome nefrítico. El tema, están las guías ya allí, las estudian por la guía del Servier, ¿okay? Que está allí, una guía del 2013, si mal no recuerdo, 2014, pero muy básica, sencilla, fácil, para que mientras ven Netflix la leen y le va quedando. Bien, esto es referente al síndrome nefrítico. ¿Tienen alguna pregunta referente? Sí, con paralelo B tiene mejores notas en comparación con paralelo A. Digan así. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Aunque, bueno, ya se menciona que la glomerulonefritis pues, estreptocócica postinfecciosa en los pacientes adultos no es, bueno, no se presenta. Tal vez existe alguna situación en la que podría desarrollarse en un paciente, tal vez una inmunosupresión o una situación que un paciente adulto tenga para que se pueda desarrollar. ¿Una glomerulonefritis postinfecciosa? Sí. Claro, por ejemplo, un paciente con VIH adulto y te puede hacer un síndrome nefrítico. ¿Ok? No es frecuente, pero puede hacer. ¿Sí? Ahora, una comorbilidad, ningún antecedente previo de una diana o parasitaria, como describieron en el caso de Odium. ¿Okay? Si ese consulta hipertenso con hematía dismórfica en orina
con proteinuria, con... O sea, oye, no pienses que tu paciente tiene una enfermedad glomerular postinfecciosa, porque no es lo frecuente en base a la edad. En base a la edad, como es la nefropatía por IgA, y la nefropatía por IgA le lleva a usted, a su paciente, a diálisis. Es decir, tu paciente, al poco tiempo, si tú pasas por desapercibido esa alteración en el adulto, lo lleva a diálisis. En resumen, paciente con o pediátrico con síndrome nefrítico será glomerulonefritis postinfecciosa hasta que se demuestre lo contrario. Mientras que paciente adulto con síndrome nefrítico tendrá una enfermedad glomerular mínimo IgA. Cuidado si no tiene una rápidamente progresiva. Entonces, todo... ¿Ok? Niños, espera. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Bien. A los 30 integrantes, ¿hay alguna pregunta adicional, chicos? No, doctor. Bien, perfecto. Entonces, demos por concluida la clase de hoy. Realmente es un tema bastante corto, muy sencillo. Y me queda el grupo expositor para discutir nota final.